Hola, queridos hermanos, qué alegría de poder entrar en sus hogares a través de estos medios. Les saludo con gran cariño. Y hoy vamos a hablar de un personaje que la verdad no quisiéramos mencionar, pero que es necesario hablar de Judas Iscariote, el traidor, porque puede ser que también nosotros tengamos actitudes que a él lo llevó a traicionar al amor, a traicionar a Jesucristo, que dio la vida por todos nosotros y que solamente supo darnos amor y que sin embargo uno de los suyos, uno de los que miró sus milagros, uno de los que escuchó su palabra, uno de los que estaba tan cerca de él, uno de los que él eligió, porque miren, recordemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14, cómo es Jesús el que elige precisamente a estos 12 apóstoles y los elige después de haber pasado toda una noche en santa oración. Miren, vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Nos dice, después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. Y a estos les dio el nombre de apóstoles y, y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles: Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien llamó Bonerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren cómo en realidad es Jesús el que elige también a Judas Iscariote, pero ¿acaso Jesús no sabría que después él lo iba a traicionar? ¿Por qué lo llamó? Miren, hermanos, a veces nosotros creemos que porque somos elegidos por Dios, somos los mejores. No encontró nada más mejor que por eso llamó a los que él elige. Y no es cierto. Puede ser que Dios nos ha elegido a nosotros porque somos las personas más necesitadas y por eso nos llama. Judas Iscariote, que después fue el traidor, después fue el que lo vendió. Y hermanos, Dios nos llama porque sabe que somos débiles, sabe que si estamos cerca de Él nos podemos salvar. Y por eso es que nos elige, por eso eligió a Judas Iscariote, aún sabiendo que Él lo iba a traicionar. Y sin embargo, lo elige, lo tiene cerca, le confía, porque dice que Judas Iscariote tenía a su cargo la economía, o sea, a Jesús le daban muchas donaciones, tenía trato con gente rica, hacía milagros tanto a los pobres como a los ricos también, a los pudientes. Y esos pudientes, bueno, les daban un montón de ofrendas y que Jesús distribuía entre los más necesitados, leprosos, en fin. Y Judas era el encargado de la bolsa, así nos dice el Evangelio, o sea que era el encargado de llevar esas limonas a las personas, ¿sí? Esas ofrendas, a distribuirlas entre las viudas, los huérfanos, los enfermos, los lisiados. Y a mí me llama mucho la atención cómo en realidad Jesús le mostró confianza, le mostró un gran amor. Jesús, Jesús le permitió hacer milagros porque dice que a estos 12 les dio autoridad, o sea, Judas Iscariote también hacía milagros, también sanaba enfermos, también iba y predicaba, porque dice que les envió para que anunciaran el mensaje y les dio autoridad también para expulsar demonios y para hacer milagros. O sea que Judas experimentó en su propia persona el poder de Dios, porque en el nombre de Jesús expulsaba demonios, curaba enfermos, predicaba la palabra, miró tantas sanaciones, miró cuando Jesús caminó sobre el agua, miró incluso cuando resucitó a los muertos, a la niña, al hijo de la viuda, a Lázaro que ya llevaba 4 días en el sepulcro. O sea, Judas, al igual que los otros 11 apóstoles, miró todos los milagros de Jesús. Sin embargo, este hombre traicionó la confianza, traicionó el amor de Jesús. Y miren, por eso es súper importante que hoy día meditemos acerca de Judas, porque si nosotros miramos en nuestra persona
vamos teniendo esas actitudes del traidor, tenemos que frenar. Tenemos que suplicar a Dios que nos perdone, que nos corrija, que nos quite de ese camino, que no queremos ya seguir teniendo esas actitudes que nos pueden llevar a la traición más grande, ¿sí? A una traición más terrible que nos lleve a la condenación, como se condenó Judas Iscariote. Y bueno, miren, vamos a ir viendo cómo este hombre, Judas Iscariote, realmente él tenía una intención, podríamos decir, buena, entre comillas, ¿sí? Al inicio, cuando comenzó a seguir a Jesús, su intención era buena. Él cuando miró a Jesús y lo vio hablar con toda la autoridad, como lo dice también el Evangelio, él habla no como los maestros de la ley, sino como autoridad. Cuando los fariseos llegaron y le preguntaron a los soldados que estaban encargados de apresar a Jesús, ¿por qué no lo apresaron? Y los soldados dijeron, porque nadie nos ha hablado como él. Nadie había hablado como él. Queridos hermanos, por eso es necesario que nosotros veamos que como Jesucristo no hay absolutamente nadie. En Jesús está esa palabra que consuela. Solamente en Jesucristo está esa palabra que sana, esa palabra que motiva, que anima, que levanta, esa palabra que es tan sabia que nos hace comprender en realidad la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso acercarse a esa palabra es encontrarse con un Dios que nos ama, es encontrarse con un Dios que nos consuela, que nos anima, que nos levanta, que nos abraza. Por eso, miren, qué hermoso de verdad es conocer más profundamente a Jesús. Judas Iscariote tuvo esa oportunidad, tuvo la oportunidad de vivir tan cerca de Jesús, pero cerró su corazón. Miren, este Judas Iscariote tenía una idea equivocada de Jesús, que él mismo se hizo, ¿eh? Miren, a Jesús, o sea, el Mesías, el pueblo de Israel lo esperaba. Y lo esperaba porque, como hemos dicho, todos los profetas lo habían anunciado y por lo tanto los israelitas, absolutamente todos, esperaban la llegada del Mesías, aunque lo esperaban de manera diferente. Miren, por ejemplo, los esenios esperaban al Mesías, pero como un Mesías muy sabio, al estilo de Salomón, que con su gran sabiduría iba a restablecer el reino de Israel. O sea que lo iba a llevar a su gran apogeo como en tiempo de Salomón. Había otro grupo llamado los celotas. Estos celotas, a este grupo pertenecía, por ejemplo, Pedro, Juan, y Judas Iscariote, Santiago, en fin, eran varios los que pertenecían a los celotas. Y los celotas esperaban al Mesías, creyendo que iba a venir como el rey David, que con el poder de su espada iba a acabar con todos sus enemigos. Y así, o sea, había otro grupo chiquitito que eran los pobres de Yahvé. Estos hombres esperaban al Mesías como aquel que les iba a enseñar a amar, que les iba a enseñar a perdonar, como aquel Mesías que les iba a dar, que le iba a dar sentido verdadero a la vida, aquel Mesías que los iba a llevar no a un reino material, porque eso lo miraban como poca cosa, sino a un reino espiritual. Esos pobres de Yahvé eran los que precisamente esperaban al Mesías conforme llegó, o sea, conforme la realidad, como lo que Jesús iba a hacer en el mundo, ¿sí? Y por eso Judas Iscariote, que era celota, esperaba que Jesús fuera un Mesías de espada, o sea, que fuera el Salvador, pero a fuerza de su espada. ¿Sí? Uniendo también la sabiduría de Salomón, si quiere, pero que iba a hacer de un reino que ya había sido dominado primero por los babilónicos, después por los romanos, y que, pero que este Mesías, que es Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios, que con todo su poder, con esa palabra poderosa, que levantaba multitudes y que daba de comer a 7,000, a 5,000 en otra ocasión, no, con eso iba a poder restablecer el reino, iba a poder arrojar a los romanos fuera del país de Israel y que él iba a ser ese rey. Y que por eso Judas comenzó a seguirlo y comenzó a seguir al maestro porque se daba cuenta que en realidad él tendría que ser el Mesías por todas las obras que hacía.
Y por eso Judas soportó hambre, porque con Jesús recordemos que soportaron también hambre, sed, cansancio, noches sin dormir, caminatas interminables, peligros, porque recordemos que en una ocasión ya se hundían en una barca, en fin, o sea, calumnias también, pero todo eso lo soportó porque esperaba la hora del Mesías, ¿sí? El momento en que el Mesías se revelara y tomara su puesto que merecía, ¿sí? El del rey, que se sentara en su silla del rey. Pero recordemos, rey no como Jesús decía, yo soy rey, sí, sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo, entiéndanlo, mi reino no es de este mundo, pero Judas no lo entendió. Judas a fuerza se hizo esa terca idea en su pensamiento de que el reino de Jesús era un reino humano, un reino material, o sea, un trono como los reinos de este mundo. Y nadie lo pudo sacar de esa idea, por más que Jesús nunca lo engañó. Él siempre dijo, al que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, ¿sí? Y también Jesús muchas veces lo repitió y dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Jesús jamás engañó a nadie, pero Judas se hizo esa idea en su corazón. Y miren, ¿cómo podemos nosotros también tener esa idea de Judas? ¿De qué manera? Resulta que también nosotros, queridos hermanos, podemos creer que Jesús es un Dios que te va a librar del sufrimiento, que te va a librar de las enfermedades, que a ti no te va a poder pasar absolutamente ningún dolor, ningún sufrimiento, porque tú tienes mucha fe en Dios. Y miren, hermanos, no, o sea, Dios no vino a quitar el sufrimiento, eso también tenemos que metérnoslo en la cabeza. Él obviamente tiene todo el poder para que si él quiere, cuando él vino, hubiese quitado el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Yo creo que lo que más nos hace doler el corazón de verdad, así lo que más nos hace estremecernos es la muerte de un ser querido. Y Jesús, siendo el Mesías, siendo Dios, el Hijo de Dios, siendo Dios verdadero, él tenía todo el poder, hermanos, para quitar el dolor y el sufrimiento de la humanidad, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que vino a hacer? Vino a sufrir, vino a padecer, vino a nacer en pesebre y a morir en una cruz. Hermanos, ¿para qué? Para que nosotros aprendiéramos a valorar el sufrimiento, a elevarlo, a ya no sufrir por sufrir, no, a sufrir dándole sentido a cada uno de nuestros sufrimientos. Por eso Él vino a enseñarnos el valor del sacrificio, el valor del sufrimiento. ¿Ven? O sea, qué importante es que entendamos esto, porque de lo contrario vamos a acabar siendo un Judas Iscariote. Cuando nos llegue el momento del dolor, cuando nos llegue el dolor de la muerte de un ser querido. Miren, yo he conocido personas que han muerto sus hijos jóvenes o siendo niños o adolescentes y sufren y creen que Jesús los abandonó porque están hundidos en el dolor, en el sufrimiento. Pero no, hermanos, no, de verdad no. El dolor, el dolor nos hace amar más a Dios. El dolor nos purifica el alma cuando sabemos ofrecerlo, cuando sabemos orientar ese dolor que sentimos en el corazón y sabemos unirlo al dolor de los dolores, al dolor de Jesús, al dolor de su madre, la Virgen María. Por eso, queridos hermanos, Jesús quiso sufrir. Él no es aquel que solamente da discursos bonitos, el que quiera seguirme cargue con su cruz, no, él la cargó primero, él fue coronado de espinas, él fue atravesado por clavos, él quedó colgado en una cruz con clavos, él fue azotado, él fue humillado hasta la desnudez, él fue burlado, escupido, azotado, y todo eso lo hizo por amor. ¿Y por qué Jesucristo pudo llegar hasta el fin? ¿Saben por qué? Porque estaba pensando en nuestra salvación y quería enseñarnos la manera de cómo elevar hasta el cielo el sufrimiento. Y que este sufrimiento que en todo momento nos toca pasar, hermanos, porque quién más, quién menos, pero todos nos toca llevar una cruz. Para algunos es una cruz chiquitita,
Para otros es una cruz más grande, para otros será más grande. Y sin embargo, en cada cruz está Jesús enseñándonos a llevarla. Y por eso, queridos hermanos, Judas nunca creyó, nunca aceptó que Jesús era, era aquel Mesías del que nos hablaba Isaías en el capítulo 53, el Mesías sufriente, el siervo, el que como un cordero va al matadero, el que queda, guarda silencio como una oveja cuando la trasquila. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas alcanzamos la salud. ¿Sí? Él no aceptó ese Mesías sufriente. Él, Judas Iscariote, quería un Mesías triunfante, un Mesías del Domingo de Ramos, aclamado y proclamado como rey, un Mesías que resucita a los muertos con solo su palabra, un Mesías que multiplica y que da pan a todos los hambrientos, un Mesías que con su palabra sana a cualquier enfermo. No, no es solamente eso. Sí, ciertamente Jesús también hace milagros en nuestras vidas. A mí de verdad que me ha hecho un montón de milagros. Los he palpado en mis manos de verdad. Y, y sin embargo, también estoy dispuesta a si Él quiere sufrir. También estoy dispuesta a que si Él me lo permite, sufrir por amor a Él, porque todo lo hace por amor. Todo lo que Dios permite, hermanos, que nos suceda es por amor y es por bien a nosotros. Todo lo que Dios permite, dice San Pablo, es para el bien de los que lo aman. Nada de aquel sufrimiento que Dios nos permite vivir en la vida es por maldad, es porque Dios ya nos olvidó, es porque Dios ya no me tiene en cuenta mis oraciones. No, no, hermanos. Si Dios te permite un dolor, un sufrimiento, es porque quiere purificar tu corazón. Porque esta vida se va así, mire, uy, rápido, rápido. Y nos espera lo eterno. Y precisamente por eso Él viene a enseñarnos el dolor. Judas no lo entendió nunca, no lo quiso entender. Y por eso después, al no entender, al estar aparentando simplemente, al no tener amor en su corazón, al aparentar el que cumplía lo que Jesús le decía, aparentar, no lo hacía por amor, lo hacía por una mera apariencia, para que los demás no me critiquen, para que los demás vean que yo también lo soy, porque por otros intereses, porque quería seguir haciendo milagros, porque quería seguir expulsando demonios, porque quería honores, porque quería aplausos, pero en realidad no lo hacía por un amor profundo a Jesús y por eso se perdió. Así que vamos a ver otro texto que nos muestra justamente el Evangelio de hoy, San Juan, en el capítulo 12. Judas nos habla de cómo incluso Judas llegó a tener envidia, envidia de Jesús. Miren lo que hace el demonio en el corazón de las personas cuando lo dejan actuar, ¿sí? Vamos a leer justo el Evangelio de hoy, lunes santo. Dice en el capítulo 12 de San Juan, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo, déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí nos vuelve a decir, esta mujer está desbordando en amor. ¿Por qué? Porque ella había sido una pecadora, ¿sí? Nos dicen algunas revelaciones, ¿sí?
que la mujer, que esta María, había sido María Magdalena, o sea, María de Magdala, esa mujer pecadora que incluso este, Jesús salvó, ¿sí? Del pecado, de la prostitución y que ahora no sabe, no, o sea, de verdad que ella no encuentra la manera de cómo honrar a Jesús. María Magdalena tenía un amor tan profundo a Jesús. Jesús lo había dicho, esta mujer ha pecado mucho y ha amado, y así, y todos sus pecados han sido perdonados porque ha amado mucho. María realmente tiene un amor tan profundo a Jesús y también le ha sanado a su hermano. Dice que Marta atendía la mesa, o sea, Marta quiere agradar a Dios a través de la comida, de las atenciones, de que nada falte en esa mesa, de honrarlo de esa manera. Y María va a traer ese perfume, dice que tendrías que trabajar un año completo, bueno, casi completo, 300 días para poder comprar ese perfume carísimo y Marta ni siquiera se lo echa en el cabello, no, ella va y le unge los pies con ese perfume, dice, de nardo puro. Y, y después se lo secan, no con un trapo, no, con su cabello. Y a mí me llama mucho, mucho la atención cómo esta mujer tiene este acto de amor. Y este acto de amor dice que perfumó toda la casa. Cada acto de amor, hermanos, se transforma en un buen olor. Sí, que todos pueden notar, que todos pueden disfrutar. Cuando hay un acto de amor hacia Jesús, mucha gente lo disfruta. ¿Sí? Así que no nos cansemos, hermanos, de dar actos de amor. Hoy una persona muy querida me preguntó, hermana, tengo una duda. Mire, yo tengo que salir porque tengo que ir a comprar cosas para la gente que no tiene que comer, ¿sí? Hay gente que no tiene que comer y o sea, quiero ir a comprar estas cosas para llevarles, para socorrerlos. Pero me dicen que no salga por esto, por aquello. Yo confío en Dios, pero hay gente que me confunde y que me dice que no tenemos que poner a prueba a Dios, que no tenemos que tentarlo, que nos quedemos en casa. Y yo le dije, mire, si a usted la mueve salir de su casa el amor a los pobres, salga. Dios la va a proteger. Eso no es tentar a Dios, ¿sí? Pero que lo único que te mueva sea el amor, no a ti mismo, no a tu egoísmo, no porque ya no aguantes este encierro, no, que te mueva el amor, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, San Juan Bosco le dijo a sus seminaristas, en media peste negra que era terrible, que moría así la gente y que era pero súper, súper contagiosa y que todo el pueblo está infectado, y que la gente moría sola y que los enfermos morían sin ningún auxilio, este santo le dijo, vengan, yo los voy a confesar, vengan y con el alma limpia, ¿sí? Vamos a ir a ayudar y yo les aseguro que nadie se va a contagiar, ¿sí? Lo movía el amor a la gente que moría sola, a la gente que estaba necesitada de que alguien le acercara un poco de agua. Hermanos, nos tiene que mover el amor. Y el amor impregna de una fragancia maravillosa a todo lo que nos rodea. ¿Sí? Y esta mujer está desbordando de amor a Jesús. Y por eso le derrama ese perfume carísimo que a ella no le importó. Y esta mujer presiente que la muerte de Jesús está cerca y por eso embalsama su cuerpo. ¿Sí? Recordemos que los judíos embalsamaban los cuerpos con perfumes, con aromas, y esta mujer no le importa, ¿sí? Y Jesús tampoco desaprueba ese acto de amor. Incluso cuando Judas que empieza a decir, ¡ay, pero si lo podíamos vender para los pobres! No, no te importan los pobres, porque no hay amor en ti, Judas Iscariote. Por eso no te importan, no te pueden importar los pobres, porque en ti no hay amor, ¿sí? Queridos hermanos, si a nosotros no nos importa la gente que sufre, si la gente que está necesitada no nos importa, si no somos capaces de mirar hacia un lado y hacia el otro y ver el dolor y ver la necesidad, si a ti no te importa llevar un consuelo, te pareces a Judas Iscariote.
Y eso sería terrible, hermanos, por favor. No aceptemos en nosotros el egoísmo, no aceptemos en nosotros la indiferencia. Abre tu corazón y llénalo del amor de Jesucristo que se desborda en los demás, para que puedas ser capaz de romper barreras y de ir a ayudar al que lo necesita. ¿Sí? Y miren, eh, recordemos también otro gran hombre, el leproso de Molokai, como muchos lo conocen, San Damián de Molokai. Este hombre sano se fue a una isla donde estaban los leprosos. Era un sacerdote que totalmente sano porque él no tenía la lepra, pero quiso ir a dar consuelo, ir a dar paz, ir a dar alivio a los leprosos de Molokai, de esta isla. Y se infectó y murió ahí, pero murió feliz porque en medio de su nada lo encontró todo. Encontró a Jesús, encontró la presencia de Dios y por eso encontró la vida, encontró todo lo que su corazón anhelaba, porque tenía amor en el corazón. Esta mujer tiene amor en el corazón y por eso es capaz de derramar ese perfume en los pies de Jesús y secárselo humildemente con su cabellera. Y Judas, como no tiene amor, critica esta acción. Como no tiene amor, dice, eh, se podía vender. Y Jesús le dice, no, a los pobres los tendrán siempre. A mí no siempre me podrán hacer esto. Porque obviamente que Jesús ya no va a estar en carne humana en este mundo. Estará así, pero de manera espiritual, glorificada. Y, y bueno, Judas, que fíjense cómo su traición no fue así instantánea. Su traición se va a ir dando paulatinamente. Y lo vamos a ver en San Juan 13. Miren, esto fue en San Juan 12. Esto de la mujer que Judas criticó porque se podía vender ese perfume fue en San Juan 12. Y San Juan 13, capítulo 13, versículo 2, nos dice, escuchemos. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús acaba de lavarle los pies a los discípulos. Jesús acaba de decir, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre que será entregada para ustedes, ¿sí? Hagan esto en memoria mía. Ha dado la muestra de amor más grande. Se quedó en un pequeño pedazo de pan. Y Judas dice que el diablo ya había metido en su corazón la idea de traicionar a Jesús, de venderlo. Y sabemos todos que Judas fue y vendió a Jesucristo, al rey, al Mesías, por 30 mugres monedas de plata. Imagínense si el perfume valía 300 monedas de plata, ¿sí? Judas vendió a Jesús por 30. ¿Se dan cuenta? 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. El Antiguo Testamento nos lo hace saber. El libro del profeta Ezequiel nos dice que un esclavo se vendía por 30 monedas de plata. Y Jesús fue vendido por esa cantidad. O sea que Judas lo vendió como si él fuera un esclavo. Y Judas, este traidor, empezó por poco. Fue aumentando hasta que fue como una serpiente venenosa y se lo entregó a sus enemigos de Jesús, aquellos que le tenían tanta envidia, por 30 monedas de plata. Judas llegó a consumar su más grande traición. Jesús lo había dicho, ay de aquel que lo entrega. Hubiese sido mejor que no naciera, porque después no lo va a dejar el remordimiento. Sabemos también cómo acabó Judas. No acabó bien, acabó hurcándose, no lo dejó vivir el remordimiento. Él se arrepintió, sí, miren, Judas fue después y le aventó a los fariseos, a los maestros de la ley, al Sanedrín, como le llamaban, le aventó las 30 monedas y dijo, ahí están sus mugres 30 monedas, yo he vendido a un inocente, déjenlo libre. Y el Sanedrín le dijo, lo hecho está. Toma tu dinero y vete. Pero yo vendí a un inocente, no nos importa, vete.
Y este hombre no pudo con lo que hizo, ¿sí? Fue y se ahorcó. Y uno puede decir, pero ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Hizo doler mucho el corazón de Jesús porque de hecho dijo Jesús, uno de los que come conmigo, uno de los que moja su pan en mi plato va a ser el que me va a traicionar, o sea, uno de mis amigos. Jesús de hecho le había dicho, ustedes ya no son mis servidores, ustedes son mis amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su patrón y yo a ustedes les he revelado toda la verdad. Judas era su amigo, Jesús lo consideraba su amigo, fue y lo traicionó, fue y lo vendió como si fuera un esclavo. ¿Ven? Pero también Pedro lo traicionó, Pedro también lo negó. O sea, Jesús también sufrió la traición de Pedro, al igual que sufrió la traición de Judas. Pero ¿por qué Judas fue y se ahorcó? ¿Y por qué Pedro es el primer papa? ¿Dónde está la diferencia? Miren, queridos hermanos, la gran diferencia es que Pedro confió en la infinita misericordia de Dios y Judas no confió en la misericordia, fue y se quitó la vida. Por eso podemos ser un Judas Iscariote nosotros, queridos hermanos, si no confiamos en la infinita misericordia de Dios. Yo les invito a que recen de verdad en esta Semana Santa, recemos la coronilla de la misericordia para que el Señor aumente en nosotros la confianza, la fe en nuestro corazón y que no seamos un Judas, que nos llegue la desesperación y acabemos con nuestra vida. Muchas bendiciones y les deseo de todo corazón que vivamos realmente este lunes como un lunes santo. Mañana, nuevamente, como todos los días de esta Semana Santa, quiero compartirles un mensaje. Muchas bendiciones.